Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Hoy es jueves, entonces me prometí a mí misma estar subiendo un video semana tras semana, en esta ocasión todos los jueves. Entonces, en la ocasión anterior les expliqué todo mi proceso a la hora de entrar en el mundo de tomar alcohol y también toqué el tema de la vergüenza de platicar sobre nuestras historias. El día de hoy quiero abordar el tema de vivir con padres ausentes. Considero que realmente no estoy planeando súper detalladamente los temas de los que quiero hablar, simplemente quiero expresarme, sacarlo y listo, pero siento que el primer video me enfoqué mucho en el tema de, obviamente el alcoholismo quiero que sea el tema central. Recuerden, el alcoholismo como lo vive una persona dentro de la familia, no la persona alcohólica. En este caso, ese es mi ejemplo o mi experiencia de vida. Entonces, en el primer video les hablé mucho sobre el tema del alcoholismo de la familia, en el segundo de la vergüenza de aceptar tu historia y en este tercero quiero hablarles de la huella que te deja el vivir con padres ausentes. Y en este caso no voy a hablar de papás que se van por los cigarros al Oxxo, o sea, literalmente voy a hablar de papás que viven contigo, que estás en el mismo techo con ellos, bajo el mismo techo, y que los ves constantemente, pero están y no están, lo cual me parece algo delicado, porque considero que un papá te puede ayudar más en ciertas ocasiones si se va y no permanece en tu vida, más que el estar todos los días viéndote, pero lastimándote. Entonces, siento que muchas personas han vivido esto. Hay personas y papás que están ausentes de forma física, pero hay otras personas que están, otros papás que están ausentes de forma emocional, otros de forma económica y demás. Entonces, bueno, yo viví el segundo caso, que fue estar con papás que estaban ausentes de forma física, de forma emocional, de forma económica, de forma mental, por así decirlo. Y me refiero física porque nunca hubo este contacto físico de abrazos y de, sí, de un lenguaje de amor físico hacia nosotros, al menos hasta lo que yo recuerdo. Igual no quiero, como mencioné en el segundo video, no quiero hacer como mi historia, quiero ser muy objetiva. Tengo muy buenos recuerdos también de mi infancia, pero si les soy sincera, la mayoría son muy malos y son muy tristes y quiero contarlo, quiero sacarlo. Entonces, bueno, les cuento, soy la del medio, soy la hermana del medio en cinco hermanos. Son dos hermanas mayores y un hermano y una hermana chiquita antes que yo. Entonces yo era la del medio. Em, Creo que durante mucho tiempo nunca me sentí vista porque no sé qué pasa con los hermanos del medio, que literalmente los papás se olvidan de ellos. Yo recuerdo los cumpleaños de mis hermanos o de mis hermanas mayores que sí se festejaban y el mío se le daba muy, muy poca importancia. Eso siempre me dolía, pero creo que es algo que pasa en todas las familias. No sé si los papás están demasiado ocupados tratando de criar a las hermanas o hermanos mayores y les dan toda su atención y al hermano chiquito lo consienten demasiado y el de en medio hasta se olvida que lo tuvieron, ¿no? Entonces, la verdad es que ese fue mi caso totalmente. Mi papá, como saben, es alcohólico y aunque él estaba en la casa, nunca contamos con él de forma... En mi infancia sé que él llevaba a la familia y pagaba cosas de la familia, pero claramente el tema del alcoholismo fue algo
que le impidió seguir aportando a la casa y sobre todo recuerdo en muchas ocasiones que llegaron a embargar nuestra casa porque mi papá tomaba todos los fines de semana y se gastaba todo, la tarjeta de crédito la reventaba y pues iban constantemente a nuestra casa a embargarnos y al final mi mamá era la que tenía que pagar esa tarjeta de crédito. Entonces, es muy curioso porque siento que al recordar esas cosas, uno diría que después de tantos años, yo tengo 27 años ahora, podrías decir, ya pasó, pero no, en realidad creo que esa niña asustada que ve a su papá tirando todas las cosas del armario y golpeando a su mamá y a sus hermanas, sigue aquí dentro de mí. Reitero, trabajo mucho en eso, lo sigo sanando, no tengo nada resuelto todavía, pero sí sé que he avanzado bastante. Entonces yo siempre vi a mi papá estar en la casa, pero yo nunca podía acercarme a decirle, oye papá, hay un niño que me está molestando. Oye papá, saqué 5 en la tarea de matemáticas o saqué 10 en la tarea de filosofía, no sé, otra materia. Entonces, nunca había como esta confianza de acercarme con él a decirle, oye, papá, te necesito, aunque sí lo necesitaba. Y en este caso, con mi mamá, en muchos puntos era igual el hecho de acercarme con ella y decirle, oye, mamá, pues, ¿qué es el periodo en las niñas? ¿Qué es la sexualidad? ¿Qué es esto? O sea, obviamente eran temas tabú, mis papás son de otra generación, pero nunca hubo la confianza de acercarse, y menos porque, em, reitero, mi papá nunca estaba abierto a escucharnos, y era muy violento, entonces lo que menos quería uno era acercarse a hablar con él y verlo. Entonces, durante todos los años de mi vida hasta la fecha, siento que lo he visto, pero toda mi vida ha estado ausente. Y mi mamá y él siempre han estado como centrados en su discusión de pareja sin vernos. Entonces, es algo muy curioso porque obviamente he estado investigando y viendo toda la información y sé que pues en realidad los papás son los que te enseñan a vivir. Entonces, obviamente muchas cosas, muchas inseguridades que tengo es a raíz de que nunca nadie me dijo que yo podía lograr lo que quería y que podía confiar en mí misma. Al contrario, siempre tuve palabras hirientes que me reforzaban que yo era una inútil. Entonces, esa es una herida que estoy trabajando y que estoy sanando hasta el día de hoy porque es muy difícil y eso es algo que siempre he querido decir, pero es muy triste el pensar que las personas que más deben de amarte y protegerte y cuidarte y guiarte, o sea, tus papás, son los que más te lastiman y los que más te hacen sentir mal y los que realmente, pues, te dañan. Entonces, creo que eso es lo más preocupante porque tú vienes a este mundo sin saber tu propósito, sin tener idea de lo que es la vida y conforme vas creciendo, obviamente te empiezas a cuestionar todo, tu religión, tus amigos, tus gustos, tu propósito en la vida, tu adolescencia. Pero entonces las personas con las que más deberías de contar no están para ti. Y eso es muy doloroso porque tienes que aprender a crecer y a madurar de otra forma. O sea, tienes que aprender sobre el amor, sobre la sexualidad, sobre el éxito, sobre el dinero, sobre tu capacidad, pero con otras personas, o sea, con tus amigos, con tus hermanos, con las películas, con las series y demás. Entonces, yo sinceramente creo que esos papás que hacen la lucha y se acercan con sus hijos a preguntarles cómo están
y hacer lo mejor que pueden con lo que tienen, yo creo que merecen aplausos porque definitivamente no debe ser nada fácil ser papá o mamá, pero el hecho de que las personas que más deben de amarte y cuidarte no lo hagan, al contrario, te dañen, es extremadamente doloroso porque entonces te das cuenta que todos los problemas que vienen en tu vida son a raíz de lo que viviste en tu familia. Reitero, yo no hago estos videos para hacerme la víctima de mi historia. Al contrario, me quiero adueñar de ella, quiero reescribirla y quiero hacer las cosas distintas a lo que me dijeron que estaba destinada, ¿no? Pero sí que vale la pena el hecho de sacarlo, de hablarlo, de ser vulnerable, de llorarlo y de irlo sanando poco a poco, porque les digo, tengo años yendo a terapia, de hecho justo hoy tengo cita con mi psicóloga, pero siempre hay algo ahí internamente que todavía no te deja avanzar al 100%. Entonces, creo que el hablarlo sana, escribirlo sana, escucharlo sana. Entonces, después de que grabo estos videos, pues me pongo a escucharlos y es como de, wow, quiero llegar con esa Maite y abrazarla, ¿no? Porque creo que es un camino muy solitario, aunque tengas hermanos, tus papás no están. Entonces, eso es muy triste porque no sé a quién más les ha pasado esto, pero si se sienten identificados, me gustaría saberlo porque en muchas ocasiones cuando yo voy en la calle y veo que un papá le da un beso a su hija, o que la lleva a la escuela, o que le da dinero, o que la cuida, o que le dice mi amor, es como si a mí me dieran un flechazo en el corazón, o sea, un mal flechazo, como una daga, por así decirlo. Porque entonces me da en mi herida más grande de yo nunca tuve eso y nunca lo voy a tener. Entonces, no sé a quién más le pase eso, pero me duele bastante. Y, por ejemplo, em, con mi novio, su familia es muy unida, se reúnen los fines de semana. Y la primera vez que yo vi lo que era una familia normal, porque sabemos que todas las familias tienen dificultades y demás, pero veía que genuinamente se amaban y se juntaban los domingos a comer. Y a mí me costó mucho aceptar que sentía una envidia tremenda de verlos felices y de verlos unidos, porque reitero, yo nunca viví eso, o sea, yo no viví un domingo en familia, comiendo en fin de semana, llegando a abrazar a mi papá, a besarlo, porque al contrario, era vivir todos los fines de semana eh, triste y escondiéndome de los golpes de mi papá y de toda la violencia que nos hacían a nosotros. Entonces, creo que seguramente a alguien más le pasará eso. Seguramente no quiero decir que soy la única porque hasta aceptar que sentimos envidia lo vemos como algo malo, pero la envidia nos enseña que nos gustaría tener eso que se nos está mostrando y que no tenemos. Entonces, estaba escuchando una frase que decía, si una familia bonita, o sea, si no veniste de una familia bonita, haz que una familia bonita y sana venga de ti. Entonces creo que sí, creo que obviamente no puedo cambiar mi pasado, no puedo cambiar el haber tenido padres extremadamente ausentes, pero sí puedo crear una nueva historia con lo que ya tengo. Entonces, creo que vivir con padres ausentes te deja mucho dolor y muchas huellas, porque, por ejemplo, es muy distinto que un niño que se lance a emprender le salgan las cosas bien. Sí, desde un inicio sus papás le dijeron que confiaban en él, que era inteligente, que era bueno, que podía lograr lo que quería, que le iba a ir bien, a diferencia de un niño o de una niña que toda su infancia le dijeron que era un tonto, que era un inútil, que no sabía hacer las cosas, y de adolescencia le dijeron que nunca iba a lograr nada, etcétera, 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 ¿no? Entonces, nuestro autoconcepto y nuestro amor propio y nuestra autoestima
primeramente quien nos lo enseñan es nuestros papás. Entonces, si nuestros papás nos dicen que no somos valiosos, probablemente vamos a crecer y vamos a pasarnos la vida creyendo que no somos valiosos. Entonces, es muy importante romper esas creencias poco a poco y trabajarlas y cuesta muchísimo. Les digo, en realidad creo que yo me he dedicado bastante a estudiar, a leer libros, a ir a terapia, a acercarme a Dios, a mi poder superior. Lo que cada quien decida como poder superior está perfecto. Entonces me he dedicado bastante a eso, pero aún así creo que hay cosas que todavía no puedo sanar y que todavía me duelen bastante, como el hecho de aceptar que mis papás no están presentes en mi vida y nunca lo han estado, a pesar de que físicamente sí estuvieron. Yo creo que las personas que han pasado por esto van a entender lo que les digo, porque las personas que han tenido papás buenos, amorosos, haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen y luchando por ustedes, creo que son muy afortunados y hay que agradecérselos a los papás. Pero las personas que hemos vivido con papás extremadamente violentos, chantajistas, malos, em, podemos entender que la vida nos da miedo, nos da mucho miedo, que dudamos mucho de nosotros mismos. Yo creo que la gente a mí me ve y creerán que soy la persona más segura de todo el mundo y que soy una persona que durante mucho tiempo fui muy alegre y muy servicial porque ese era mi caparazón para no permitirme entrar con tantas emociones y tanto dolor. Yo siempre me cubría con el hecho de ser muy alegre y muy feliz. Y sí lo soy, o sea, es parte de mí, pero con eso cargo más cosas. Entonces, si las personas me ven, no creerían que he vivido tantas cosas tan delicadas y tan fuertes, porque sinceramente me he puesto a pensar y digo, yo no sé cómo soy buena persona, yo no sé cómo es que le echo tantas ganas a la vida y trabajo tanto y comparto tanto y amo tanto si no me lo enseñaron, no me lo enseñaron. Realmente, creo que si yo no hubiera parado a tiempo el tema de tomar alcohol, probablemente hubiera tenido una enfermedad de alcoholismo, porque aparte lo, lo traigo en la sangre de generación en generación. Entonces, si no lo hubiera parado a tiempo, tal vez me hubiera convertido también en alcohólica, ¿no? Y probablemente mis hijos tengan como o sea, va a ser muy diferente para ellos el tomar alcohol a comparación de sus amigos, porque nuestra familia ya lo trae en la sangre, en los genes. Entonces, creo que si la gente me conociera y la gente que me conoce, porque obviamente no le cuento esto a nadie que sea muy cercano, probablemente dirían, no, no creo que Maite haya pasado por todo eso. Sí, es una muy buena persona y es alegre y siempre comparte. Y sí, sí soy todo eso, pero también estoy llena de dolor y llena de enojo y llena de rabia y llena de nostalgia, ¿saben? O sea, estoy muy enojada por que me hayan tocado papás así. Estoy muy enojada por la situación que me tocó vivir a mí, por la situación que le tocó vivir a mis hermanos y por la situación que les tocó vivir a mis papás, porque probablemente ellos también son niños lastimados. No justifico sus acciones porque definitivamente no son buenas, pero probablemente son niños también lastimados que trataron de hacer lo mejor que pudieron con lo que tenían. Solo que es una cadena, o sea, es una cadena de generación en generación que se comparte violencia, que se comparte alcoholismo, que se comparte machismo, que se comparte estas heridas y estos traumas psicológicos. Entonces, creo que lo más difícil de vivir con padres ausentes es aceptarlo, es aceptar que no están contigo y que no van a estar para ti, porque siempre dentro de ti queda como
una espinita de que las cosas pueden cambiar, de que un día mi papá va a abrir los ojos y va a decir, pues no está bien que sea alcohólico y golpee a mi familia, o no está bien ya todo lo que hice de cómo las dañé, voy a ir a Alcohólicos Anónimos, o mi mamá decir, yo sé que dañé mucho a mis hijas, a mis hijos, voy a tratar de ser mejor mamá. Eso no pasa. Al menos en mi caso, no va a pasar. Me tengo que resignar y eso es lo más difícil. Yo sé que hay personas que sí cambian, que genuinamente van a pedir ayuda, pero hay personas que no. La mayoría prefiere quedarse en su dolor, porque seamos sinceros, enfrentar el dolor es muy difícil. Enfrentar tu historia es muy difícil. Hacerle frente a tus emociones, ser vulnerable, el buscar ayuda es muy difícil. Por eso yo creo que el buscar ayuda es de valientes. Entonces, yo siento que el vivir con padres ausentes ha afectado en todas las áreas de mi vida, tanto en mi relación, tanto en mi profesión, en mi vida personal. Entonces, creo que lo que debemos hacer es algo que aprendí, obviamente en terapia, y he hecho muchas prácticas sobre esto. Es justo el nosotros visualizarnos cuando estábamos chicos, cuando éramos niños o niñas, a los 10 años, 8 años, y literal, todo eso que no le dieron a Maite bebé o a tu niño interior, dárselo nosotros ahora de adultos. Por ejemplo, si a Maite no le prestaron esa atención, sus papás no le ponían atención, entonces Maite le va a dar toda su atención ahora a esa niña. Si no la cuidaron, si no la protegieron, entonces ahora Maite va a proteger a esa niña. Si no le daban de comer y no estaban atentas a sus necesidades, entonces ahora Maite va a estar atenta a esa niña. Entonces, si a tu niño interior no lo amaron, entonces ahora tú debes de darte todo ese amor que no te dieron, tú como adulto. Obviamente es difícil trabajarlo porque el niño herido toda nuestra vida va a existir, pero ahora tenemos que darnos cuenta de que somos adultos o de que estamos más grandes y podemos hacernos cargos de nosotros mismos, cargo de nosotros mismos. Entonces, es una maravilla entender eso porque dices, bueno, sí, puedo sentarme a llorar todos los días lo que no me dieron o me puedo parar y buscar eso y dármelo yo misma. Y sí es difícil y sí duele el proceso y en el camino puedes llorar y te puedes caer, pero tienes que seguir avanzando. Entonces, es justo eso lo que les quería compartir de vivir con padres ausentes. Creo que es un tema muy interesante en el cual se puede indagar más información, en el cual podemos explayarnos demasiado tiempo, pero eso es lo que el día de hoy les quería compartir. Igual en la descripción voy a dejar como las principales causas o las cosas malas que deja el hecho de tener padres ausentes, no físicamente, sino emocionalmente, mentalmente, económicamente, como les comenté. Y verán que son bastantes cosas, pero siempre hay una luz al final del túnel. Yo sé que suena muy cliché, pero yo les quiero compartir eso. O sea, realmente nunca estamos solos. Cuando creemos que no tenemos a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, siempre nos tenemos a nosotros mismos. Entonces, podemos contar con nosotros, podemos hacernos nuestros mejores amigos y todo eso que nuestros papás no nos dieron, no los podemos dar nosotros mismos. Y en todo caso, cuando seamos papás, tratar de ser mejor personas. Sí, tratar de ser mejor personas. Y, y pues listo, siento que es una herida en la cual voy a trabajar toda la vida. Estoy dispuesta a trabajar en ella toda la vida. Y pues bueno, les quiero agradecer por quien escuche el video completo. Yo sé que no es fácil, ahorita en la era del inmediatez es más fácil ver un TikTok de 2 minutos o ver una serie, pero sí creo que las personas que han pasado por esto
o que han vivido con una familia alcohólica como la mía se van a sentir muy identificados y sobre todo el hablarlo a mí me ha ayudado bastante porque creo que se ha visto el proceso. El primer video que subí me sentí devastada, estaba muy triste, estaba cansada de la situación y poco a poco me he ido reincorporando. Como saben, me acabo de mudar, o sea, tengo 2 semanas en la nueva casa. Entonces, al final de cuentas es un duelo y hay que aprender a levantarse más fuerte, sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Les mando un abrazo, cuídense mucho y pues nos veríamos.